Cuando queremos asegurar la red y queremos implementar controles para evitar un ataque de un hacker, tenemos una metodología que se llama seguridad en profundidad. Seguridad en profundidad es la metodología, una de las más eficientes para implementar una red segura. Y la idea básica en esta metodología es que nosotros implementamos varios controles para evitar un atacante y no nos basamos solamente en un control. Ese es una táctica en donde yo le hago la vida, le intento de hacer la vida imposible al hacker y implementarle varias trabas. Si él hubiese querido atacar mi red, para él sería bien difícil. Seguridad en profundidad se puede ver en varios ejemplos. Por ejemplo, cuando uno asegura su casa contra robo, probablemente que también implementa seguridad en profundidad. Implementa, por ejemplo, más de una puerta con cerradura, tiene una alarma, tiene quizás un guardia que está dando vuelta alrededor de su casa o edificio. Entonces eso es seguridad en profundidad, porque el ladrón que viene a robar la casa tiene que pasar por todos esos controles hasta que se pueda meter a la casa. O aquí, por ejemplo, vemos un castillo. Este castillo tiene varios controles de seguridad. Tenemos aquí, el castillo está en el agua, después hay un muro, sobre el muro quizás había un soldado y aquí se ve cañones. Entonces si viene el enemigo tiene que pasar por todas esas trabas para poder meterse al castillo. Entonces eso es un buen ejemplo de seguridad en profundidad. Y lo mismo que veo aquí, quiero implementar en la red, para implementar una red segura. Siempre cuando hago consultorías, entonces le indico al cliente que él tiene que implementar seguridad en profundidad y no puede basar toda la seguridad en solo un producto. Aquí vemos un ejemplo de cómo implementar seguridad en profundidad cuando se tiene que acordar algo muy importante, que para un atacante es suficiente encontrar un problema en la red pequeño y de ahí una vulnerabilidad y de ahí él puede meterse a toda la red. Por eso siempre le digo al cliente que 99% protegido quiere decir que tú estás 100% vulnerable. Porque si te falta 1% para estar seguro, suficiente que el atacante descubra ese problema y ahí él se va a poder meter a tu red. Entonces, ¿cómo implementamos seguridad en profundidad? Miren, en la práctica implementamos seguridad en profundidad de tal forma. Nosotros necesitamos tener una diagrama de la topología de la red. Cuando tengo esta diagrama frente a mis ojos, me fijo dónde entra tráfico externo, de dónde entra tráfico externo a la red. En este caso es aquí de la nube, de aquí entra tráfico a mi red. Entonces empiezo a asegurar punto por punto y empiezo a implementar controles de seguridad. La primera defensa que implemento es el router. En la mayoría de las redes que voy a hacer consultorías me doy cuenta que el router está implementado de forma insegura. Varias veces cuando voy a hacer análisis después de un incidente me doy cuenta que el hacker se pudo meter al router. Estos routers en la mayoría de los casos nadie le hace hardening, nadie asegura los routers, sino los colocan con una configuración por defecto. El router es el primer control de seguridad, no es el firewall, es el router. Este router, para que sepan, los routers de Cisco, si ustedes los colocan con una configuración por defecto, este router se le puede hacer ataques de diccionario o ataques de fuerza bruta. Ahora, ¿qué es un ataque de fuerza bruta y qué es un ataque de diccionario? Un ataque de diccionario se usa una herramienta, por ejemplo, una que se llama Hydra, ¿sí? O Hydra. Eh, y se escribe así. Pueden buscar en YouTube videos cómo usar esta herramienta. Esta herramienta está dentro de Kali Linux, que es una distribución que usan varios hackers. Kali Linux es una herramienta que ustedes la descargan
es un Linux que están instalados todas las herramientas de hacking, ya están instaladas, preinstaladas, y los hackers usan esa herramienta para realizar sus hackeos, ¿no? Entonces con Hydra ustedes pueden hacer ataques de diccionario. ¿Qué es un ataque de diccionario? Un ataque de diccionario es un ataque donde Hydra trata de adivinar cuál es la contraseña para loguearse al ruteador. Tú le provees un archivo de diccionario, un archivo de palabras, un archivo grande con, por ejemplo, todas las palabras en español, y Hydra intenta de agarrar cada palabra y loguearse con esa palabra hasta que agota el archivo, o cuando descubre la contraseña, ahí para. Por eso, por estas herramientas, cuando tú elegís una contraseña y es una palabra de diccionario, la contraseña se refiere como débil porque es una palabra de diccionario. Ese es un ataque de diccionario. Y hay varias herramientas similares a Hydra. Hay una que se llama Medusa, hay otra herramienta que se llama Brutus, hay varias, lo pueden investigar después. Y tenemos también un ataque de fuerza bruta. Y un ataque de fuerza bruta es un ataque donde yo le indico a Hydra un rango de letras y numerales, por ejemplo. Le indico a Hydra, mira, usa todas las letras del abecedario y todos los numerales, y Hydra intenta cada vez agarrar otra combinación y lo intenta como contraseña. Es un ataque de fuerza bruta y es muy diferente de un ataque de diccionario. Si tu router está mal configurado o tiene una configuración por defecto, un atacante le puede hacer un ataque de diccionario o un ataque de fuerza bruta. El router nunca se bloquea después de X intentos fallidos de login. Para protegerse contra estos ataques, tú tenés que configurar que el router se sincronice con un servidor de Radius. Cada vez que alguien intente de loguearse, los credenciales se van a enviar al servidor Radius y el Radius va a autenticar el usuario, y en el Radius puedes configurar que después de 3 o 5 intentos fallidos de login, la consola de login al router se va a bloquear y se va a poder hacer solamente login local al router. Ahora, ¿cuál es el riesgo que te hackeen el router? El riesgo es muy grande porque después que te hackean el router, el atacante puede meterse al router y capturar todo el tráfico que sale o entra de tu red. Todas las contraseñas, todos los números de tarjeta de crédito. Él puede redireccionar el tráfico a otro servidor. Tienen aquí un manual, les voy a mostrar manuales donde pueden descargar manuales de hardening. CI Security Benchmark. Aquí está, CI Security. El sitio principal hoy en día para descargar manuales de hardening para diferentes plataformas es el CI Security, y los manuales de hardening ellos los llaman benchmark. Hay varios sitios, la verdad, en internet que ustedes pueden descargar benchmark, pero este es el sitio principal, que ustedes tienen que buscar. Acuérdense que cada componente que le agregan a la red siempre le tienen que hacer hardening a ese equipo antes de colocarlo en producción, y esa es una tarea del departamento de sistemas, o si ustedes trabajan con terceros, con proveedores, tienen que exigir que el proveedor, cuando les viene y les coloque un equipo en la red, que ese equipo que él le haga el proceso de hardening, porque si no les van a hackear los equipos. Una una razón por cual se hackean fácilmente redes es porque se colocan equipos con una configuración por defecto, nunca se le cambian contraseñas por defecto. Muchas veces nosotros logramos de entrar, miren, default password list. Aquí tengo un sitio donde tengo
contraseñas por defecto de diferentes productos de diferentes fabricantes. Muchas veces cuando descubrimos, por ejemplo, un equipo de Tricom, vengo a esta lista y tengo aquí los usuarios y las contraseñas por defecto del equipo, y muchas veces logramos entrar al equipo con estas contraseñas porque nadie le hizo hardening o nadie le cambió las contraseñas por defecto del equipo. Cuando hacemos hardening también montamos una DMZ. El tema de la DMZ es muy importante. La idea de la DMZ es que coloco en la DMZ es una zona desmilitarizada, coloco aquí equipos que tienen que publicarse en el internet, que tienen que estar publicados en el internet, los coloco en una zona separada, en una zona aislada, y la idea detrás de eso es que por estar publicados en el internet, estos equipos probablemente un día quizás me lo van a intentar de hackear. Entonces, la idea es que si me hackean, supongamos que este es el servidor web de la empresa, si me hackean este equipo, el atacante va a estar en un segmento que es aislado a la red interna. Lo que pasa es que si yo hubiese colocado este servidor aquí en la red interna y lo publico directamente en la red interna, si me hackean el servidor, el atacante va a tener acceso a mi red interna, que es mi segmento más crítico. En la DMZ también lo que hago es habilito los logs. El tema de habilitar los logs es crítico, es muy crítico que ustedes lo tomen en cuenta. El tema es que cuando ustedes implementan una DMZ, tienen que tomar en cuenta que el día que te hackean la red, tú tenés que darte cuenta. Y para eso necesitas habilitar los registros. Y la idea de habilitar los registros es que simplemente cuando tenés un incidente, tú te das cuenta de lo que está pasando. Y muchas veces ustedes no se dan cuenta porque nunca habilitaron los registros en los equipos. Otra cosa que hay que hacer es no solamente habilitar los logs, sino lo que hacemos en Israel: exportamos los logs. Colocamos aquí un servidor en la red interna, y cada vez que se genera un registro en estos servidores, se envían los registros, una copia de esos registros se envían a el servidor que tenemos en la red interna. Por si acaso, el atacante muchas veces cuando se mete al servidor borra los registros, borra los logs. Nosotros vamos a tener una copia de los logs en la red interna y es muy importante que lo tengamos para saber qué ocurrió en la red. Y muchas veces, como les mencioné, no tienen los logs porque nunca los habilitaron, y no van a tener idea cómo te hackearon, cómo se metieron a la red, y no vas a tener idea también qué información te pudieron sacar de la red. Cuando hacemos auditorías, uno de los puntos que nos fijamos es el tema de los logs, si están habilitados los logs. Ahora, tenemos aquí varias herramientas para habilitar los logs. Tenemos algunas herramientas que son open source. Una herramienta que me gusta mucho se llama OSEC. Es un agente para que se coloca en equipos de Windows o Linux, y él sabe enviar los logs a otro equipo. Aquí tenemos un sitio bien interesante donde les indica: miren, ustedes cuando habilitan los logs en un equipo de Windows, se pueden habilitar todos los logs, pero habilitar todos los logs del equipo muchas veces te genera mucha carga sobre el servidor. Entonces tenés que saber qué logs habilitar y qué logs no habilitar en el servidor. Y aquí tenés un sitio que te menciona qué logs deberías habilitar para tener un servidor que realmente te genera logs que son interesantes, ¿sí? Porque también si tú habilitas poco logs, entonces también no vas a tener una visión completa de lo que ocurrió el día que tuviste un incidente. Entonces esto te detalla exactamente qué logs habilitar y qué no.
Cuando nosotros implementamos seguridad en profundidad, también lo que queremos hacer es implementar IPS y IDS en la red. Tenemos toda una charla más adelante sobre IDS y IPS. Muchas veces también lo que hacemos en Israel, implementamos dos firewalls, cada uno de diferentes fabricantes, porque acuérdense que la red interna es el segmento más crítico, entonces implemento dos firewalls, cada uno de diferente fabricante. Es como si tú implementas dos puertas a la entrada de tu casa, dos puertas con diferentes cerraduras. También cuando implementamos seguridad en profundidad, aseguramos la red interna, quitamos los privilegios del usuario, no queremos que los usuarios tengan privilegios de administradores locales, porque eso me genera más problemas en la red. Implemento seguridad en los switches capa 2. También otro segmento que creo es un segmento que se llama staging. Si tengo aquí en la DMZ un servidor web y ese servidor web tiene que consultar una base de datos, coloco en otro segmento la base de datos y no quiero que el servidor web que está aquí que se comunique directamente con la base de datos principal de la empresa, sino coloco aquí como un intermediario y este intermediario lo que hace es extrae de la base de datos principal solo las tablas necesarias para la operación de este servidor web. Eso para prohibir que si me hackearon este servidor web que está aquí, que el atacante no pueda acceder a la base de datos principal, sino solamente parte de la base de datos que está aquí. Y también lo que hago, por ejemplo, implemento un VPN interno, encripto todo el tráfico entre este servidor web y la base de datos. Eso para evitar que alguien me coloque un sniffer en la red. Sniffer, ustedes saben, Sniffer es una aplicación que permite captura de tráfico en la red. Hay varios sniffer como Wireshark, como Etherreal. Entonces, cuando implemento encriptación, si alguien me coloca un sniffer en la red, él no va a poder capturar el tráfico. Bueno, él la va a poder capturar, pero no va a poder descifrar el tráfico porque está todo cifrado. Cuando implemento también seguridad en profundidad, bueno, como ustedes se dan cuenta, son varios controles que vamos a hablar en detalle de estos controles durante todo este curso. Pero el tema del hardening es algo muy importante que tienen que entender ahora. El tema del hardening es crítico. También si tienen aplicaciones que están instaladas sobre Linux o Unix, hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Bastille Linux. Bastille Linux es una herramienta para hacer hardening de equipos que son Linux o Unix. A varios administradores piensan que por tener equipos de Unix o Linux no tienen que hacerle hardening. Sí le tienen que hacer hardening también a equipos de Unix y Linux, ¿sí? Y Bastille es la herramienta que les va a ayudar. El tema de seguridad en profundidad o seguridad en etapa es crítico que lo tengan en cuenta. La idea es que yo le hago la vida imposible al atacante. Y obviamente que uno siempre puede seguir implementar controles y hacerle la vida más y más y más complicada, pero el tema de seguridad en profundidad, cuántos controles implemento, eso ya depende de cada uno. Pero la idea es que implemento varios controles uno detrás del otro para detener el atacante.